tenemos ahora el siguiente centro, que es el centro sexual. El centro sexual, como ya sabemos, su punto básico capital en nuestros órganos creadores. Su velocidad es superior a la velocidad de la luz. Sus impulsos son muy rápidos. Es el generador realmente de energía en todo nuestro organismo físico. ¿Cómo se abusa de este centro? Hay que trascender la mecánica del sexo. Abusar de él conlleva a toda la ruina de todos nuestros valores físicos, cosmológicos. Se abusa de él con la fornicación, el adulterio y todos los vicios sexuales que hay, ¿sí? El homosexualismo, el lesbianismo y todos los vicios sexuales que hay actualmente desequilibran totalmente el centro sexual. El centro sexual es el asiento de nuestra energía vital, nuestra vida misma, nuestra energía vital es la misma energía física con la cual vivimos. Si este centro se daña, todos los centros sufrirán las consecuencias. Sí. Es necesario ponerle atención a este centro. La gente no le ha dado la importancia que tiene, ni se ha estudiado nada acerca de lo que es el sexo. Sí. Y cuando se estudia, solo se ve desde el punto de vista fisiológico. Sí. Y la necesidad de satisfacer esa necesidad fisiológica, nada más. Mas no se ve la trascendencia del sexo. En la antigüedad, las civilizaciones antiguas sabían que el sexo es sagrado. Sí. Y realmente lo es. Es nuestro generador energético. El sexo es el que nos ha puesto realmente sobre el tapete de la existencia a nosotros y a toda la humanidad y a todas las criaturas. ¿Sí? Nada nace pues del aire o de la tierra, así nomás porque sí, ¿verdad? Si tiene un fundamento sexual. Todo nacimiento es sexual. Así nacen las plantas, los animales, ¿sí? Los hombres y hasta los dioses mismos. Entonces, el sexo pues tiene una energía maravillosa. Abusar de él es como destruirse a sí mismo, porque destruimos nuestro generador energético. Necesitamos equilibrar nuestro centro sexual. Ya vimos dónde está ubicado, la velocidad que posee, cómo le vamos a ayudar a nuestro centro sexual. Las ondas energéticas del sexo ponen a actividad los poderes que se hallan latentes en nuestras glándulas. Por eso decíamos que si nosotros abusamos del centro sexual, desequilibramos totalmente nuestro organismo físico. ¿Por qué? Porque nuestra energía sexual es la que le proporciona energía a los otros centros y a nuestras glándulas de secreción interna. Las glándulas de secreción interna producen las hormonas. Las hormonas son la vitalidad de nuestro organismo físico. Si nuestras glándulas no funcionan bien, pues obviamente no van a producir esas energías que nosotros necesitamos para la vida y todo nuestro organismo se va a deteriorar. Entonces realmente nuestra vitalidad, diríamos, depende de nuestra salud vital o de nuestra salud sexual. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo el sexo es la fuente energética, ¿sí?, para toda nuestra máquina orgánica. Cada uno de nuestros centros tiene su propia energía con la cual trabaja diariamente. Y debemos usarla, para eso está, pero no debemos abusar de él. Por ejemplo,
Hablando del centro intelectual, una persona que es muy intelectual. No debemos confundir lo intelectual con lo inteligente, ¿verdad? Cuando nos referimos a una persona intelectual, es una persona que usa mucho el intelecto, que lee mucho, que estudia mucho, que trabaja utilizando mucho el intelecto, ¿verdad? La inteligencia es una parte proveniente, pues, de nuestra conciencia, es otra función, pero estamos hablando del centro intelectual. ¿Sí? Cuando una persona es muy intelectual, utiliza mucho el centro intelectual, y cuando el centro intelectual le dice, es momento de una pausa, pero no obedecemos a esos mensajes naturales de nuestro organismo físico y abusamos del centro intelectual, lo forzamos, no responde. ¿Pero qué hace? Su energía propia se la ha terminado para ese día o para ese momento. Pero si lo forzamos, no responde porque empieza a succionar energía sexual. Y así tenemos más capacidad intelectual, pero lo que no sabemos es que estamos afectando el centro sexual. De tal manera que existen grandes intelectuales que son impotentes, grandes intelectuales que tienen afectaciones sexuales, ¿sí? Sin haber abusado propiamente del sexo. El abuso, en este caso, del centro sexual es indirecto. ¿Sí? Y lo mismo sucede con el centro, con el siguiente centro, que es el centro motor. Antiguamente era un misterio, ¿sí? Por ejemplo, de los grandes creadores de animales de raza como los pura sangre, etcétera, ¿verdad? Lo tenían como un secreto el aspecto sexual de esos animales. ¿Sí? Ellos pues cuidaban a estos animales, todos los animales finos son separados de las hembras para que no pierdan su energía sexual, ¿sí? Y así tengan un mayor rendimiento físico. Y así tenemos nosotros, por ejemplo, los gallos de pelea. Los gallos de pelea no están dentro del gallinero, están apartados, amarrados ahí a una estaca, alejados del gallinero, y le dan entrenamiento para que pueda entonces ser más capaz, ¿verdad? Y se ponen hermosos, y lo mismo los caballos. Los caballos de pura sangre no se reproducen a montones, ¿no? Son seleccionados para su reproducción. Entonces son cuidados. Y lo mismo se hace con los seres humanos. Vean ustedes, por ejemplo, los grandes entrenadores de los grandes deportistas. ¿Sí? Antes lo mantenían en secreto, pero ahora todo el mundo sabe que si un deportista a nivel de competencia tiene un encuentro, hay que apartarlo. ¿Sí? Es decir, debe conservar su energía sexual para que tenga un mayor rendimiento en el momento mismo que se requiera. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que es un abuso del centro motriz. Cuando ya da lo máximo el centro motriz, entonces empieza a succionar del centro sexual. Y entonces vemos nosotros los grandes deportistas, ¿sí? Muy fuertes físicamente, en muy buenas condiciones, ¿verdad? Porque se ejercitan diariamente, pero si están abusando de su centro motriz, puede ser que tengan problemas sexuales. Entonces, no todo es como se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha abusado del centro motriz. Debemos tomar en cuenta entonces que debemos ejercitarnos diariamente porque es necesario, pero abusar de este centro nos traería problemas, ¿sí? Sexuales, aunque no necesariamente se haya abusado del sexo, sino lo que se ha abusado es del centro motriz. Y exactamente lo mismo sucede con el centro emocional. El centro emocional, ubicado, como ya sabemos, en la región esta misma de nuestro plexo solar, su punto básico capital está exactamente 2 dedos arriba de nuestro ombligo. Ahí está el punto de nuestro centro emocional. ¿Sí? Emociones relacionadas con el sexo. Las emociones pues pueden ser normales.
Cuando ya rebasan esto, empiezan a succionar la energía sexual. Un ejemplo podríamos, por ejemplo, o en las plazas de los toreros, o cuando llega un artista a un palenque, ¿no? Todo empieza bien, la gente se emociona, grita, etcétera. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, del torero, le empiezan a caer sombreros, pañuelos y eso. Y esa es la emoción del momento. Pero cuando ya al torero le empiezan a caer ropa interior, ¿verdad? Ya está una combinación ahí, ya rebasó los límites de la emoción. ¿Sí? Ya está succionándose la energía sexual con sus consecuencias en el mismo centro generador de energía. Y es lo mismo que sucede con el centro instintivo. El centro instintivo, el instinto de conservación de la vida es maravilloso. Pero ¿qué sucede si se abusa? ¿Sí? Entonces empieza a succionar energía del centro sexual. ¿Cómo o qué personas abusan de esas? Las que hacen, por ejemplo, deportes extremos o las que hacen un trabajo, como los sicarios, por ejemplo, que en cualquier momento pueden matarlos o están en constante peligro, están abusando del centro instintivo. ¿Sí? Y se abusan si constantemente tienen su cuerpo expuesto a esa emoción tan peligrosa, obviamente tendrán sus consecuencias manifestadas en este centro. Entonces vean cómo todos estos centros pues dependen del centro sexual. ¿Sí? Cada uno de estos centros tiene su independencia, diríamos, en el trabajo que realizan, pero a la vez están relacionados con el centro sexual, porque ahí se genera toda la energía de todo nuestro organismo físico. Bien. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran preguntar en relación a esto? Pues con toda confianza.